La historia del Dr. Mario Enrique Haskalevich, conocido en los medios y en la memoria colectiva como Dr. X, es uno de los episodios más desconcertantes y debatidos de la medicina forense y la ética médica del siglo XX. En el corazón de la década de 1960, un tiempo en el que la medicina moderna avanzaba rápidamente, pero los controles y la supervisión aún distaban de ser los actuales, surgió una sombra que durante años oscurecería el prestigio de una comunidad hospitalaria en Nueva Jersey y sembraría dudas sobre los límites del poder médico, la vulnerabilidad de los pacientes y la fragilidad de la confianza pública en el sistema de salud. Todo comenzó en el Riverdale Hospital de Oradell, un centro de atención médica suburbano en la costa este de los Estados Unidos. Allí, el Dr. Haskalevich, un cirujano argentino formado en Buenos Aires, se había ganado una reputación de médico hábil, aunque reservado y, para algunos, distante. Su experiencia y su habilidad en el quirófano eran indiscutibles, pero pronto se convertiría en el protagonista involuntario de uno de los mayores escándalos médicos de la época. El rumor inicial era sutil, una sospecha apenas susurrada en los pasillos, compartida entre enfermeras durante los turnos nocturnos y discutida con cautela entre algunos médicos del hospital. Había algo anómalo en la cantidad de muertes postoperatorias que ocurrían bajo el cuidado del Dr. Haskalevich. Pacientes que, en principio, habían superado sin mayores complicaciones las cirugías, fallecían inesperadamente horas después de la intervención. Las causas, al principio, parecían naturales, achacadas a complicaciones imprevistas, fragilidad de los pacientes o simples infortunios quirúrgicos. Pero a medida que el número crecía, la inquietud se transformó en alarma. En 1966, una revelación desencadenó el escándalo. Durante una inspección de rutina, se encontraron 18 viales de curare en el casillero personal del Dr. Haskalevich. El curare, un potente veneno de origen vegetal tradicionalmente utilizado por tribus amazónicas en sus dardos de caza y conocido en la medicina como un relajante muscular de uso muy restringido y controlado, tenía el poder de paralizar rápidamente los músculos respiratorios, provocando una muerte silenciosa y difícil de distinguir de un paro cardíaco o una insuficiencia respiratoria aguda. El hallazgo de los viales en un entorno hospitalario y en posesión de un solo cirujano fue suficiente para encender todas las alarmas. Las autoridades sanitarias y la policía de Nueva Jersey abrieron una investigación sin precedentes. Se revisaron los historiales médicos de decenas de pacientes que habían muerto tras ser operados por Haskalevich. Pronto, la cifra de muertes sospechosas ascendió a 9, aunque los rumores y las conjeturas aumentaron el número a más de 40. La prensa, siempre ávida de historias sensacionales, bautizó el caso como el de Dr. X, un apodo que evocaba misterio, peligro y, sobre todo, la idea de un criminal oculto tras la máscara de la respetabilidad médica. La investigación inicial, sin embargo, se topó con enormes obstáculos. En los años 60, los métodos de toxicología forense eran rudimentarios comparados con los actuales. El curare, en particular, suponía un desafío extraordinario para los peritos. Este compuesto se metaboliza y elimina rápidamente del cuerpo, y su rastro en los tejidos humanos era casi indetectable con las técnicas disponibles entonces. Esta dificultad técnica, unida al tiempo transcurrido desde las muertes y la falta de protocolos claros para la recolección y preservación de muestras biológicas, complicó enormemente la posibilidad de obtener pruebas concluyentes. A pesar de la falta de certezas científicas, la sospecha pública creció. El Dr. Haskalevich fue apartado de sus funciones y enfrentó un proceso judicial que duraría más de una década. La prensa jugó un papel fundamental alimentando la narrativa de un médico asesino y convirtiendo el caso en un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Estados Unidos y llegó incluso a la Argentina, donde el cirujano había nacido y estudiado. El juicio, iniciado formalmente en 1978, fue uno de los más largos y complejos de la historia judicial de Nueva Jersey. El fiscal presentó como evidencia
Los viales de curare hallados en posesión de Haškalević, los historiales médicos de los pacientes fallecidos y el testimonio de colegas y enfermeras que con el tiempo comenzaron a recordar detalles antes pasados por alto. Movimientos extraños, decisiones clínicas cuestionables, actitudes evasivas. Sin embargo, la defensa contraatacó con fuerza, argumentando que el curare era utilizado de manera experimental en algunos procedimientos quirúrgicos de la época, especialmente en intervenciones ortopédicas para relajar la musculatura, y que su posesión, aunque irregular, no constituía un crimen en sí misma. La ausencia de pruebas directas, ningún resto inequívoco de curare en los cuerpos, ningún testigo presencial de una administración indebida del veneno, fue determinante. Después de meses de testimonios, el jurado declaró a Mario Haškalević no culpable de los cargos de asesinato. A pesar de la absolución judicial, el veredicto no logró disipar las dudas ni restaurar su reputación. La Junta de Examinadores Médicos de Nueva Jersey, actuando de manera independiente, consideró que su conducta había sido, cuando menos, negligente. En 1980, revocó su licencia médica por mala praxis y negligencia, cerrando así la puerta a cualquier posible regreso a la práctica clínica en Estados Unidos. El caso del Dr. X se convirtió, desde entonces, en materia de debate y análisis en ámbitos médicos, judiciales y sociales. Había sido un caso de histeria colectiva, alimentado por el sensacionalismo mediático y la desconfianza hacia los médicos extranjeros, o, por el contrario, se trató de un crimen perfecto, imposible de probar con la tecnología forense de su tiempo, pero real y letal en sus consecuencias. Durante años, estas preguntas alimentaron innumerables artículos, conferencias y debates éticos sobre los peligros del poder médico y la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en la atención sanitaria. En 1984, Mario Haškalević regresó a Argentina. Allí, en la ciudad costera de Mar del Plata, vivió sus últimos años lejos de la atención pública, hasta su fallecimiento a causa de una hemorragia cerebral. Nunca admitió los crímenes de los que fue acusado, ni tampoco logró limpiar completamente su nombre. Su historia quedó marcada por la ambigüedad, el misterio y una lección duradera sobre las complejidades de la justicia, la medicina y la verdad. En el plano científico, el caso de Dr. X dejó una huella indeleble. En las décadas subsiguientes, la medicina forense experimentó avances tecnológicos radicales, motivados en parte por la necesidad de esclarecer casos como este. Los laboratorios comenzaron a desarrollar y perfeccionar técnicas como la espectrometría de masas, combinada con la cromatografía de gases capilar, métodos capaces de identificar trazas mínimas de curare y otros venenos en tejidos humanos, incluso tiempo después de la muerte. Estas innovaciones no solo mejoraron la capacidad de detectar crímenes médicos, sino que también impulsaron la revisión de casos antiguos, permitiendo que la ciencia forense se convirtiera en una aliada cada vez más confiable de la justicia. A pesar de la sofisticación tecnológica actual, el caso de Haškalević sigue siendo objeto de análisis y reflexión. En los últimos años, ha sido tema de conferencias y publicaciones académicas, que exploran tanto los aspectos científicos como éticos de la investigación forense. Estos análisis recientes han puesto de relieve la importancia de la vigilancia, la transparencia y la ética en la práctica médica, recordando que la confianza entre médico y paciente es un bien invaluable que debe ser protegido ante cualquier atisbo de duda o mala praxis. El legado de Dr. X, más allá del veredicto judicial y de la controversia pública, se ha transformado en una advertencia permanente para la comunidad médica y para la sociedad en general. Es un recordatorio de que el poder conferido por el conocimiento y la autoridad médica debe ser ejercido con humildad, responsabilidad y un compromiso inquebrantable con la vida y la dignidad humana. La historia de Haškalević, con su mezcla de misterio irresuelto, drama humano y lecciones éticas, sigue fascinando a generaciones de médicos, abogados,
forenses y ciudadanos interesados en los límites de la ciencia, la justicia y la condición humana. El caso también ha sido revisitado en las últimas décadas desde la perspectiva de la psicología y la sociología médica. La figura del médico asesino ha sido objeto de estudio para entender cómo la sociedad reacciona ante la traición de la confianza depositada en los profesionales de la salud. En este sentido, el Dr. X se ha convertido en un arquetipo moderno, comparable a otros casos célebres en la historia de la medicina, y su historia se utiliza en la formación de nuevos médicos como ejemplo de los riesgos inherentes a la falta de controles y a la tentación de actuar por encima de las normas y los protocolos. La evolución de la medicina forense, estrechamente vinculada a casos como el de Haškálevich, ha permitido que en la actualidad los hospitales cuenten con sistemas mucho más rigurosos de control de medicamentos, especialmente los potencialmente letales como el curare. Hoy, cada dosis está registrada, cada administración es supervisada y documentada, y las auditorías internas son frecuentes y exhaustivas. La detección de irregularidades es más rápida y eficiente, lo que contribuye a la prevención y a la identificación temprana de posibles casos de mala praxis o criminalidad. Sin embargo, las lagunas que quedaron en el caso de Dr. X, en especial la imposibilidad de demostrar científicamente la presencia de curare en los cuerpos de las víctimas, siguen despertando debates sobre los límites de la ciencia forense y la necesidad de seguir investigando y perfeccionando las técnicas de análisis. En las conferencias médicas y forenses más recientes, expertos han analizado cómo, con la tecnología actual, podría haberse llegado a conclusiones más sólidas en el caso del Dr. Haškálevich. Se ha destacado el papel crucial de la espectrometría de masas y la cromatografía de gases capilar, que permiten identificar hasta las más mínimas concentraciones de compuestos exóticos en tejidos biológicos. Estas técnicas, desarrolladas en las últimas décadas, han revolucionado la capacidad de los forenses para resolver casos de envenenamiento que antes eran considerados imposibles de esclarecer. Otro aspecto relevante que se discute actualmente es la relación entre los avances científicos y la justicia. El caso Haškálevich es frecuentemente citado como ejemplo paradigmático del desfase que puede existir entre la ciencia y el sistema judicial. Mientras la tecnología forense avanza, los procedimientos legales y la formación de jueces y fiscales a menudo no evolucionan al mismo ritmo. Esto puede dar lugar a situaciones en las que crímenes complejos quedan impunes por falta de pruebas técnicas, o, por el contrario, en las que se cometen injusticias debido a una interpretación errónea de la evidencia científica disponible. En el terreno académico, el caso ha generado también reflexiones sobre la importancia de la formación ética y humanística de los médicos. Las escuelas de medicina han incorporado en sus currículos discusiones y talleres sobre ética, responsabilidad profesional y los riesgos del aislamiento y la falta de supervisión en la práctica clínica. La figura de Haškálevich es utilizada como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se pierden de vista los pilares fundamentales de la medicina: el respeto por la vida, la transparencia y la rendición de cuentas. En los últimos años, el interés por el caso ha resurgido en la comunidad científica, en parte gracias a la publicación de nuevos estudios sobre la detección de curare y otros venenos. Investigadores han compartido sus hallazgos en revistas especializadas y en simposios internacionales, señalando que la precisión de las técnicas modernas permite, en teoría, reabrir casos antiguos y buscar justicia para las víctimas, aunque en la práctica los obstáculos legales y logísticos suelen ser insalvables cuando han pasado tantas décadas. El Dr. X, entonces, permanece como un enigma. La historia de Mario Haškálevich es una amalgama de hechos comprobados, sospechas persistentes y vacíos imposibles de llenar. Su caso invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre los riesgos inherentes a cualquier sistema que confiera poder sin suficientes controles, y sobre la responsabilidad compartida de la sociedad para proteger a los más vulnerables. El nombre de Haškálevich, aunque oficialmente absuelto,
sigue asociado al misterio y a la desconfianza. En la cultura popular, su figura ha sido representada en novelas, documentales y programas de radio y televisión, siempre como símbolo de la ambigüedad moral y de los peligros que acechan en los rincones oscuros de las instituciones más respetadas. Su historia sigue siendo contada y analizada, no solo como una anécdota macabra, sino como una advertencia viva sobre la importancia de la vigilancia, la transparencia y la ética en todos los ámbitos de la vida pública. En el contexto de la medicina contemporánea, el caso del Dr. X ha servido también para impulsar reformas en los protocolos de supervisión y auditoría hospitalaria. Las lecciones extraídas han contribuido a fortalecer los sistemas de alerta temprana ante anomalías estadísticas en las tasas de mortalidad y a promover una cultura de transparencia en la administración de medicamentos peligrosos. La introducción de sistemas informatizados de registro y control ha reducido significativamente el margen para el error y el encubrimiento, haciendo de los hospitales entornos más seguros para los pacientes y más responsables ante la sociedad. A nivel internacional, el caso ha sido citado en manuales de medicina legal y en estudios comparativos sobre la respuesta de diferentes países ante casos de mala praxis y criminalidad médica. La figura de Haškalevič es recurrentemente mencionada en paneles y debates sobre la necesidad de armonizar los sistemas de control y supervisión médica, y de garantizar que la justicia cuente siempre con los instrumentos científicos y legales necesarios para proteger a los pacientes y castigar a los culpables. En definitiva, el legado de Dr. X es un recordatorio permanente de que la confianza es el pilar fundamental de la medicina, y que toda desviación de los principios éticos y científicos que la sustentan puede tener consecuencias devastadoras para las personas y para la sociedad en su conjunto. La historia de Mario Haškalevič, con su mezcla de drama, misterio y lecciones éticas, sigue siendo una referencia ineludible para quienes buscan entender los desafíos y las responsabilidades de la práctica médica en el mundo moderno. Hoy, cuando los avances científicos y tecnológicos han hecho posible detectar y prevenir incluso los crímenes más sutiles, el caso de Dr. X nos invita a no bajar la guardia. Nos recuerda que la ciencia, por sofisticada que sea, no es suficiente si no va acompañada de una ética sólida, de sistemas de control eficaces y de una sociedad atenta y vigilante. La historia de Haškalevič permanece como una advertencia viva. La medicina puede salvar vidas, pero también, en las manos equivocadas y sin los controles adecuados, puede convertirse en un arma letal. Así, el caso del Dr. X sigue vivo en la memoria colectiva, en las aulas de medicina, en los laboratorios forenses y en los tribunales. Es una leyenda de intriga médica, sí, pero también una lección sobre la fragilidad de la confianza y la necesidad de protegerla con todos los recursos de la ciencia, la justicia y la ética. En los años recientes, los análisis académicos han vuelto a poner el foco en el impacto social del caso. Se ha estudiado cómo el miedo y la desconfianza generados por el escándalo afectaron la relación entre médicos y pacientes en la región, y cómo la cobertura periodística del caso sentó precedentes para el tratamiento mediático de eventos similares en el futuro. Los expertos coinciden en que, aunque la medicina y la justicia han avanzado enormemente desde entonces, los desafíos fundamentales siguen siendo los mismos. ¿Cómo garantizar que el poder médico se ejerza siempre en beneficio del paciente? ¿Cómo detectar y sancionar a tiempo cualquier desviación de la ética profesional? ¿Y cómo reconstruir la confianza cuando ésta se ve y amenazada? Más allá de la figura de Haškalevič, el caso Dr. X es hoy un símbolo de los peligros que acechan cuando la ciencia y la ética no marchan de la mano. Nos recuerda que la medicina, en su esencia más pura, es un acto de confianza y de entrega mutua entre quien cura y quien busca ser curado, y que esa confianza, una vez rota, solo puede ser restaurada mediante la verdad, la justicia y el compromiso permanente con el bienestar humano. Por todo ello, la historia de Mario Haškalevič
el Dr. X, sigue siendo contada, analizada y debatida, no solo como un episodio oscuro de la historia médica, sino como una lección imprescindible para todos los que creen en el poder de la ciencia, pero también en la necesidad de la ética, la vigilancia y la humanidad en el ejercicio de la medicina.